va uniendo, porque mi mayor preocupación es llegar al final de la clase, como siempre, entonces no quiero perder minutos. Pero voy a empezar comentándoos ahora que ya tenemos un grupito bueno, que ese email que envié con las indicaciones, coordenadas del trabajo, es para que también os sintáis en total libertad bueno, que os animo a que si tenéis cualquier pregunta, pues me escribáis y de esa manera solucionemos cualquier tipo de duda que os pueda surgir o inclusive si tenéis dudas sobre cuál puede ser el artista o el cuerpo de trabajo que queréis analizar, pues porque dudáis del tipo de información que podéis encontrar, ¿no? O si os sirve alguna sugerencia de lectura, pues, o sea, animaros a escribirme que yo ahí os voy orientando individualmente a cada uno, ¿no? Más que dedicar la clase, o sea, tiempo de la clase a pues eso, a resolver dudas, pues prefiero que lo direccionemos por ahí, ¿no? De hecho, tanto Lubeshka, o sea, tanto Lubeshka como también Carla me escribieron respondiendo al correo y ahí también las he ido orientando, ¿no? Entonces, bueno, os animo a que cualquiera que tenga cualquier duda, pues me escriba por ahí, ¿de acuerdo? O por WhatsApp, como prefiráis. Entonces, ahora que ya somos un buen grupo, voy a empezar a compartir mi pantalla y empezamos con la clase de hoy, que está dedicada a la imagen. Un momento, siempre, siempre me pasa igual. ¿Sabes? Si pudierais hacer un vídeo con todos mis inicios de clase, creo que todos empezarían de la misma manera, que no encuentro la presentación, pero aquí está. Vamos ahí. Hoy resultó mucho más rápido. Entonces, el título de hoy es un título larguísimo, como podéis ver, pero al final es redundar sobre la misma imagen, ¿no? Es decir, son como aproximaciones a la imagen que hoy manejamos, una imagen fotográfica que se mueve sobre todo en un entorno virtual, ¿no? Y entonces todos los nuevos ámbitos de crítica y de inclusive como de contrariedad que nos supone esa nueva imagen, ¿no? Entonces, voy a empezar con Andy Warhol. Redundo un poco en este artista, pero es que antes de presentaros muchos artistas, que en realidad en la clase de hoy sí que vamos a hablar de muchos, pero me gusta como retomar artistas sobre los que hemos hablado, pues porque nos permiten como ir retomando hilos del discurso, ¿no? Es decir, nos permite ver como los puntos de contacto entre diferentes partes de la asignatura que no son ajenas, ¿no? O sea, que nos permite ver como esa continuidad. Por eso vuelvo sobre Andy Warhol hoy para presentaros esta obra de la serie Muerte y Desastres, en la que aparece, o sea, en la que él retoma una fotografía de prensa, como habíamos visto en la última clase con el tema de las sillas eléctricas. De igual manera, él retoma esta imagen aparecida en un medio, en un periódico, de un accidente, ¿no? Entonces, creo que sí. Entonces, aquí os traigo una cita, ¿no? En la que él redunda siempre sobre esta idea de la repetición y la conmoción, ¿no? Para que retomemos un poco donde lo dejamos la anterior vez. No quiero que sea esencialmente lo mismo, quiero que sea exactamente lo mismo, porque cuanto más mira uno la misma cosa exacta, más se aleja el significado y mejor y más vacío se siente uno. Al final estamos hablando de imágenes violentas, ¿no? O de imágenes que conmocionan, pero por alguna razón no se produce más, ¿no? Es esa la observación de Andy Warhol, aunque la lleve a un terreno un poco más plano, ¿no? O sea, como que juega un poco a interpretar ese papel de artista repetitivo, conmocionado y automático, ¿no? Que veíamos. Entonces, son imágenes violentas en esta serie que sin embargo hemos normalizado, ¿no? Que hemos normalizado pues, por estar sobreexpuestos a los medios de comunicación y a toda una serie de contenidos de películas,
y demás, ¿no? Que al final pues hacen que unas imágenes que deberíamos apreciar como violentas acaben produciéndonos poco o ninguna reacción, ¿no? Hemos normalizado ese efecto, ya no sucede más, ¿no? Y es lo que de alguna manera Andy Warhol hace mención aquí, ¿no? Es una representación y como tal no debe ser confundida con una repetición. Espera, me voy a explicar mejor. Es decir, para continuar vamos a retomar el análisis que hace Hal Foster, que es un historiador del arte americano, al hablar recientemente de la obra de Warhol, la relaciona con el modelo teórico de Lacan. Que para la teoría que nos interesa, que es la del trauma, estaba preocupado en los años, o sea, a mediados de los años 60 estaba preocupado por lo que era la definición del trauma y cómo lo real estaba relacionado con ese trauma, ¿no? De hecho, lleva a cabo un seminario en América que puede ser quizá un punto de contacto, al menos él sugiere que pudiera haberlo conocido Warhol y por eso pues, se atreve a hacer como toda esta relación entre ambos aproximaciones al tema de la violencia y del trauma, ¿no? Entonces, como tal, Lacan define este trauma como un encuentro fallido con lo real. Y como tal, esa es una representación que no puede ser representada, que no puede ser representada pues porque no ha encontrado esa formalización real, ¿no? O sea, está interrumpida por ese fallido encuentro, ¿no? Y por lo tanto solamente puede ser repetida. Es decir, puede ser repetida pero no puede ser representada, ¿no? De ahí el símbolo de que no es equivalente, ¿no? Entonces, no puede ser representada y como tal, en esa repetición, en la que se acaba como enganchando, o sea, se acaba repitiendo incesadamente, se produce esa tamización del trauma. Es decir, en esa repetición incesante de la que hablábamos antes, ¿no? A la que nosotros podemos atribuir pues, a los medios de comunicación, a todos los contenidos de entretenimiento, a cierto cine, ¿no? De acción y violento, pues es esa repetición lo que tamiza ese efecto del trauma, ¿no? Se produce una ruptura entre lo que es la percepción y la conciencia, en palabras de Lacan, que él llama a eso touché, ¿no? Y es justamente Hal Foster el que relaciona este touché, o bueno, touché, con la teoría de Barthes sobre el punctum. Barthes es un teórico francés que analiza la imagen fotográfica y establece que cada imagen fotográfica está compuesta a grandes rasgos por un studium y un punctum. El studium sería el objeto de interés del fotógrafo, ¿no? La intención con la que toma una fotografía, ¿no? Que volviendo a la imagen del principio, pues sería esto, la imagen de un accidente, ¿no? Es decir, el studium sería eso, fotografía de un accidente apenas acaba de suceder, ¿no? Mientras que el punctum es, en palabras siempre de Barthes, os traigo algunas citas alrededor de siempre de este concepto, en el que él habla de que el punctum es ese elemento que se sale de la escena, se dispara como una flecha y me atraviesa. Esta es la descripción que más se ha repetido sobre este concepto de punctum. Dice en otro momento, es lo que yo añado a la fotografía y lo que sin embargo está ya en ella, ¿no? Entonces es una definición bastante literaria, poco concreta, ¿no? Pero que trata como de darnos la impresión, o sea, trata de trasladarnos una impresión. Y quizá eso es lo que podemos hacer, la distinción que podemos encontrar entre el studium y el punctum, ¿no? El punctum es elemento que nos confunde, que no discernimos bien, que sin embargo nos está atrapando y nos mantiene
interesados en la fotografía, en tratar de descubrir que es ese algo, ¿no? Que ha captado la fotografía y que quizá excede inclusive a la intención del fotógrafo al fotografiar, pues eso, el accidente en este caso, ¿no? Es una confusión, de alguna manera, ¿no? Entre el sujeto y el mundo, o sea, entre el sujeto y la realidad, y que se acerca mucho pues, al concepto de touché de Lacan, ¿no? Ese encuentro fallido con lo real que él anunciaba, ¿no? Ups, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, aquí os traía otra imagen siempre de Warhol, que no sé por qué razón no aparece. Quizás algo que tenga que ver con derechos de autor que desconozco. O sea, copié la imagen como hago con todas, copio las imágenes de la red, ¿no? Entonces, no sé, quizás algún tipo de protección que desconozco. Sería interesante, o quizás solamente es algo que ha ocurrido con la presentación y me estoy haciendo aquí confabulaciones, pero en cualquier caso es otra imagen de Warhol. Para cerrar este apartado sobre el punctum fotográfico, que es sobre el que volveremos ahora sobre el tema, y que, bueno, que en muchas ocasiones pues, este punctum fotográfico está vinculado a algo traumático al final en lo que tiene que ver con el ser humano, pues muchas veces está relacionado con la muerte, ¿no? Y esa era una de esas calaveras de la serie de Warhol que dedica pues eso, al tema de la muerte. Entonces, en estas circunstancias, ¿no? Donde la cámara fotográfica pues, revela el mundo, ¿no? Que revela los objetos que en él suceden, encontramos también la contraparte, ¿no? A todo eso, que es nuestra propia sensibilidad, nuestra propia subjetividad, ¿no? Que hoy en día pues, está tamizada por otras herramientas, ¿no? Aquí traigo dos pinturas, pero que pueden ser, de hecho, un paréntesis, es decir, esta clase se basa mayoritariamente en la imagen y como tal la fotografía ha sido la que ha proveído el discurso y ha tratado como de dar respuesta a los nuevos problemas que la afectan, ¿no? Pero como tal es una fotografía que deja de ser fotografía como formato, ¿no? Como que se empieza ya a fundir con otras formas, ¿no? Como pueden ser de hecho, pues todos los contenidos que circulan en Internet, ¿no? Bueno, que ya no podemos referirnos a todas ellas como fotografías porque quizá no han sido tomadas con una intención fotográfica, pero que son imágenes que circulan, ¿no? Bueno, que uno las asimila y las estudia como tal, ¿no? Entonces, por eso tenemos que como que entender que estamos ante un fenómeno que va más allá del medio fotográfico, ¿no? Pero que ha sido los teóricos que están asociados a la imagen y a la fotografía los que nos han permitido pues, enfrentarnos a esos nuevos enigmas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo que tenemos son dos pinturas de este artista, creo que es de origen mexicano, pero basado en Estados Unidos, ¿no? Bueno, que realiza estas pinturas con un referente de los medios, o sea, de las redes sociales, ¿no? Hoy cuando podemos decidir si queremos ver fotografías que pueden sumirnos en un estado, pues eso, de conmoción o no, ¿no? Entonces, quizás se plantean a partir de ahora otro tipo de respuestas a fotografías violentas que en el pasado pues, tuvimos que tragar pues, porque circulaban con libre disposición, mientras que en este momento quizá empiezan a existir otro tipo de herramientas, ¿no? Que nos permiten como decidir si los queremos ver o no, ¿no? Lo que pasa es que ahí nos introducimos en un terreno siempre muy cuestionable, pues porque como ocurre en general o como han demostrado las redes sociales, acabamos rodeándonos de opiniones que reflejan nuestras propias opiniones, ¿no? De hecho, la segunda imagen no tiene que ver con
o sea, en la segunda obra no tiene que ver con una imagen, sino que tiene que ver con un contenido, ¿no? Y ahí es donde entramos en los nuevos retos que debemos afrontar, ¿no? Si queremos seguir accediendo, visionando fotografías que pueden disturbarnos, o si preferimos no verlas, y de la misma manera si preferimos atender opiniones que son contrarias a las que nosotros tenemos, o si no queremos medirnos ante esas diferencias, ¿no? En relación a la fotografía, volviendo al final al tema que nos ocupa, ¿no? Os traigo aquí dos imágenes, no, perdón, tres. La tercera imagen me la tapáis vosotros con vuestras cámaras, pero bueno, vosotros estáis viendo tres imágenes, dos de la serie Fauna y la tercera de la serie Herbarium. Es uno de los trabajos, uno de los primeros trabajos de Fontcuberta, que es este fotógrafo español muy reconocido. Existe en fotografía un premio que lo llaman informalmente como el Nobel de la fotografía, el Hasselblad, que lo recibió hace unos años y bueno, le reconocía la trayectoria que ha tenido. Y no solamente es interesante su trabajo, sino que también ha sido muy importante a la hora de teorizar sobre todas estas nuevas retos a los que se enfrenta el medio fotográfico, ¿no? Aquí en estos primeros trabajos, él decide interferir en una verdad que asumimos en relación a la fotografía, ¿no? Y es que la fotografía desde su nacimiento es vista como índice de la realidad, ¿no? Una fotografía es una demostración tal cual del mundo en el que vivimos, ¿no? Es una capta sin lugar a dudas, ¿no? El mundo, ¿no? Es un índice de la realidad, es una verdad, ¿no? Y sin embargo él pues, nos recuerda en esta serie bueno, que las fotografías, como cualquier otra producción humana, son abstracciones, ¿no? Y aunque estas se tratan de fotografías pues, de las antiguas, o sea, de las de gelatina de plata, él las interviene, ¿no? Y entonces, haciéndose pasar por un botánico en el caso de Herbarium o por un especialista en zoología en el caso de fauna, crea estos animales y estas plantas fantásticas que no existen en la realidad, ¿no? Y siguiendo siempre con Fontcuberta, porque es el que nos va a permitir adentrarnos en muchos de los enigmas que que afectan a la fotografía, a la imagen hoy en día, os traigo otro proyecto de él en el que, bueno, de hecho voy a ponerle, este es un vídeo. Oye, parece que hay varias, estamos sufriendo el día de hoy varias sanciones, varias... Están limitándonos la visibilidad de varios elementos. No sé por qué no está disponible, quizá porque tiene ese aspecto político. Vamos a ponerlo acá. Solamente para que lo veáis. O sea, todos recordaréis estas imágenes, ¿no? Estas son unas imágenes de prensa, es decir, no hay nada acá. Son imágenes de las que circularon en los medios en 2011, ¿no? Cuando los ataques a las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, no importa el audio, porque simplemente os quería como refrescar la memoria sobre estas imágenes en concreto, ¿no? Que forman todo, o sea, contribuyen a todo el imaginario, ¿no? Alrededor de Osama Bin Laden y sus aliados, pues porque el proyecto del que os quiero hablar, de Fontcuberta, y con esto regreso a la presentación, vamos a ver. No. No puedo hacer esto de salir y entrar. Al final siempre hago desastres. ¿Estoy?
¿Me estáis viendo? No, te estamos Búscala viendo allí, desde donde está el preview. No. O sea, métete en la sesión de Zoom. Y es allí donde lo buscas. Sí, pero es que si le doy acá, ¿Por qué te va a salir? aquí hemos vuelto así. ¿Ahora lo veis? Sí. Ajá, ahora la estamos Sí. viendo. Bueno, no sé cómo lo hice. O sea, siempre me genera problemas esto de las pantallas. Esta es la... Bueno, volviendo. Este es el trabajo, el proyecto de Foncuberta sobre el que os quiero hablar. Lleva por título Deconstruyendo a Osama, ¿no? Es un trabajo que veis ahí de 2007. Casi que las descripciones ahí de las imágenes funcionan más como un pie de página que hay como un pie de imagen más que como un título de la obra, ¿no? Pues porque es un proyecto que se presenta con un gran display expositivo, ¿no? Como una gran instalación. Entonces estas son como algunas imágenes que se pueden ver en esa gran instalación en la que reúne todo este trabajo, ¿no? En este proyecto Foncuberta, que de hecho lo tenemos aquí al bajo, o sea, podréis reconocer que el hombre que aparece junto con la meca-cola, abajo, ¿lo veis? Es el mismo que aparece en la portada del Intelligent y podréis reconocer, aunque la imagen no es de muy buena calidad, que también es el que aparece en las imágenes superiores en el central junto a Osama Bin Laden y en los laterales es la primera persona en perspectiva, ¿no? Entonces, él realiza o sea, se trasviste, ¿no? Que es algo que hacen varios de sus proyectos, para interpretar un personaje, que en este caso lleva por nombre Faskita ul Junat. De hecho, hay como cierta similitud con su propio nombre, según algunos. Yo no se la veo mucho, pero Joan Foncuberta, Faskita ul Junat, pero habría alguna similitud también a nivel, digamos, de nombre. Interpreta este aliado, esta persona de confianza, de máxima confianza de Osama, que le acompaña pues, en todos los preparativos del ataque a las Torres Gemelas y bueno, revela cómo esta existencia de este personaje, ¿no? que se inventa Foncuberta y que al final trata de presentarnos en este Deconstruyendo a Osama casi que el guión de una película, ¿no? Se trata o sea, trata de responder a cómo es posible, ¿no? que esos hombres que aparecen en las cavernas reclamando la autoría del ataque a las Torres Gemelas puedan haber hecho un ataque de tal precisión, de tal conocimiento de la tecnología y de la ingeniería y nos estén presentando, o sea, se estén presentando al mundo con estos vídeos domésticos en las cavernas de Afganistán, ¿no? ¿Cómo es posible eso, no? Y tratando de dar una respuesta a eso, pues Foncuberta juega a que en realidad todo se trata de un gran montaje y que todos estos terroristas en realidad son actores contratados por agencias de seguridad de no sé qué país, o sea, es lo de menos, y que tratan y que él con este proyecto de Deconstruyendo a Osama Bin Laden pues trata de poner en evidencia, ¿no? Y por esta razón aparece esta imagen de Meca en la cola porque, o sea, en esta idea disparatada pues de que son actores, ¿no? Pues recopila fotografías de uno de ellos, que es Faskita Aujanat, que en realidad sería su verdadera identidad, se trataría de un tal Mokfi. Todos aparecen junto con sus nombres como si cada uno de ellos estuviera asociado de verdad a una identidad, ¿no? Y este Mokfi sería un actor que anteriormente ha
a este gran papel de su vida de aliado número 1 de Osama Bin Laden, en realidad hubiese sido un actor de telenovelas y que en el pasado hubiese publicitado esta Coca-Cola de la Meca, ¿no? Por eso esa imagen final, ¿no? Es todo una historia absolutamente disparatada, pero que trata pues de hacernos que nos preguntemos pues cómo están construidas las realidades que nos cuentan el mundo, ¿no? Y no es la primera ocasión que Fontcuberta hace algo para el estilo. De hecho, tiene un trabajo muy conocido también anterior a este que habla sobre la llegada a la Luna, ¿no? Sobre las primeras misiones a la Luna, y en esa ocasión se hace pasar por un astronauta ruso. El tema interesante, y que lamentablemente no he encontrado material para enseñároslo, pero que os lo digo de voz, es que algunos medios han tomado estos proyectos de Fontcuberta como verdades. Y entonces ha producido una absoluta, digamos que, ausencia de todo referente. O sea, hemos caído ya hemos pasado de las elucubraciones disparatadas pues al terreno de la... o sea, de la hiper, o sea, ya no de la fake news, ¿no? Sino de algo más allá, ¿no? O sea, como de la construcción completamente simulacrada de la realidad, ¿no? Y entonces algunos medios en su momento, no necesariamente estamos hablando de medios serios, ¿no? Muchos de ellos eran contrariamente como medios bastante cuestionables, ¿no? En el caso de España era un programa que se dedica pues a todos temas de paranormales, ¿no? Han tomado en definitiva algunos de estos proyectos como realidades y las han pasado como verdades en esa gran o sea, en esa gran construcción que abunda, ¿no? Hoy en día de todas estas conspirativas en torno a cómo nos cuentan las cosas los medios y qué nos cuentan, ¿no? Entonces es gracioso ver cómo el artista que cuestiona estas construcciones al final viene absorbido, ¿no? por esa misma teoría conspiratoria de los medios, ¿no? Es muy divertido en ese sentido el analizar cómo eso ocurre, ¿no? Más allá del interés y de los proyectos de Fontcuberta, ¿no? Y es que hoy en día las imágenes circulan ya no solamente, o sea, anteriormente teníamos imágenes que circulaban por los mass media, ¿no? Pero es que hoy esa alteración de la representación, de nuestras subjetividades que se llevaba a cabo, pues eso, con una imagen en un contexto de los medios de comunicación, ha llegado a otros niveles cuando hablamos de la distribución que permite hoy en día Internet, ¿no? Y es que las imágenes hoy en día ya no solamente contribuyen a crear nuevas representaciones, sino que pueden completamente desestabilizarlas, ¿no? Hablamos de imágenes virales que crean su propia realidad, que inclusive pueden ser ajenas a nuestros propios intereses, ¿no? Y que se vuelven completamente indominables en esa circulación imparable que favorece Internet, ¿no? Y en este caso os traigo el ejemplo. Esto no es una obra de arte, esto es una noticia no era enero de 2020. Lamento eso, creo que era 2009, pero bueno, no, hay 2009, no, 2019. Bueno, tengo que revisar la fecha, creo que se ha producido un error con la fecha, pero bueno, la noticia en definitiva queda la misma, ¿no? Es el caso de este diputado español, Llamazares. Llegó a ser candidato a la presidencia de gobierno en España, es la persona pues, de la derecha, y que aparece
o sea, parece ser que una imagen suya fue utilizada para reconstruir la cara de Osama Bin Laden con el paso de los años, ¿no? Cuando el FBI trató de distribuir una imagen para que, pues como se construyen estos retratos de homicidas o de criminales, ¿no? Estos retratos, en este caso, pues utilizando técnicas de envejecimiento para que el ciudadano se pudiera hacer una idea de cuál sería el actual aspecto de Osama Bin Laden y como tal pues reconocerlo, ¿no? Pero claro, la sorpresa fue cuando pues el mismo Llamazares y la prensa en España se dio cuenta de que había sido utilizada una imagen de otra persona, ¿no? Y bueno, el mismo FBI admitió haber utilizado una imagen encontrada por Google, ¿no? Es decir, no desmintió que no pudiera ser el caso, ¿no? Y claro, esto pone en evidencia una situación de gravísimas consecuencias, pues porque Llamazares pues quizás es reconocido y tiene una figura pública en España, pero si pone pie en Estados Unidos, o sea, pudiera tener problemas, ¿no? Por ser confundida su identidad con la de otra persona. Es decir, estamos cayendo en el terreno de la realidad, no estamos hablando de fabulaciones artísticas, ¿no? Y, y bueno, Patricia, sí, se oye bien? sí, Eso me recuerda hace un tiempo, y es una cosa que he tenido como muy presente desde ese momento, cuando comenzaron a popularizarse los deepfakes, que el deepfake es la posibilidad de montarle una cara a una persona, pero en video, o sea, no es una fotografía, sino en video. Y eso lo hacen programas de inteligencia artificial. Entonces, estaba viendo toda una reseña que hablaba de la problemática que genera eso, porque evidentemente mucha gente utiliza el deepfake, y pones tu cara sobre el actor de tal película, entonces, no sé, puedes convertirte en Mujer Maravilla y X, cualquier cantidad de loqueras que hacen en Internet, pero el tema con eso es que tiene implicaciones sobre la realidad. Una de ellas es, por ejemplo, el falseo de información de cosas políticas o ese tipo o sea, como contenidos sensibles. Y lo otro, que dicen que, bueno, que evidentemente es un problema que nos concierne a todos, es que se utilizan también para videos pornográficos. Entonces, de repente, uno descubre que agarraron la cara de uno de internet sin autorización, o de un niño, o lo que sea, y ahora resulta que uno es una estrella pornográfica. Entonces, claro, es muy complicado porque cuando eso entra a internet, o sea, es imposible como sacarlos de ahí. esa Este, es y la, evidentemente afecta la vida real de la gente que es, bueno, que le pasa eso, pues, y además cualquiera es susceptible a eso, porque además eso lo mandan a hacer, o sea, hay una persona que explicaba que ella tenía un compañero de trabajo que estaba como dicen, echándole los perros y ella nunca le hizo caso y resulta que el tipo, contrató los servicios y hizo videos pornográficos de su cara. O sea, entonces es una cosa así bien complicada, pues. Sí, no, es terrible. Es decir, son disyuntivas que no nos hubiésemos encontrado hace unos años y que hoy pueden, o sea, afectar la vida con grandes consecuencias de uno, ¿no? Sí, no conocía el término, pero fíjate, al final es lo que también hace Fontcuberta, ¿no? Cuando todas estas son fotografías documentales reales de prensa, que han aparecido quizá en la prensa, pero él lo que hace es colocar su cara en ellas, ¿no? Es decir, las interviene de una manera muy, muy, muy sencilla, ¿no? No es que estamos hablando de un gran trabajo de edición y sí, planteas, o sea, Carla está planteando uno de los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, ¿no? O sea, no sé si alguno más tiene algún comentario. Mientras voy a cerrar la puerta, pues porque mi marido habla muy alto. Y hoy la casa está con actividad, entonces no quiero que de repente estemos oyendo su conversación más que a mí, que lamentablemente hablo más flojito. Veo que alguien ha escrito por el chat, un momento. Deepfake. Sí, no había visto el chat, no sé, cuando hice el cambio de pantalla se me desapareció
mi articulación inicial que era más completa, ¿no? Pero sí, eso plantea lo que está anunciando Carla, o sea, nos introduce ya en las nuevas, o sea, los nuevos retos a los que se enfrenta la fotografía, ¿no? Y que justamente os traía con la imagen, o sea, con este trabajo de Trevor Paglen en el que lee la imagen de Ito. Entonces, aunque estamos hablando de Ito Steele, que es otra de las autoras de uno de los textos que os proponía, ¿no? Y que también como tal es teórica de la imagen y plantea que hoy en día nos encontramos ante un algoritmo inconsciente, ¿no? Que es como una relectura del inconsciente, o sea, de un término que había desarrollado anteriormente Benjamin, ¿no? Cuando habla del inconsciente óptico, ¿no? Es decir, ella en lugar de hablar del inconsciente óptico habla del algoritmo inconsciente, pero que tiene mucho que ver con ese concepto de Benjamin que por inconsciente óptico entendía la existencia de algo que revela la cámara, no necesariamente incluido en el interés del artista, ¿no? Es decir, la cámara revela a veces la existencia de cosas que van más allá de los límites de la visión, ¿no? Por esa visión, por esos límites de la visión podemos entender los nuestros, pero también los del fotógrafo, ¿no? O sea, como si la tecnología revelase más allá de lo que nosotros podemos ver y podemos inclusive quizá entender, ¿no? Y en ese circuito de ideas, ¿no? Ito Steele habla de este algoritmo inconsciente que describe como una percepción contemporánea que se ha mecanizado hasta niveles inimaginables anteriormente, ¿no? Y en el que el espectro de la visión humana solo es una pequeña parte, ¿no? Porque hoy en día la visión pierde importancia y es sustituida por otro tipo de reconocimientos, entre ellos la filtración, la descripción, el reconocimiento de patrones, ¿no? Es decir, hoy quizá nuestra visión entendida científicamente, ¿no? O sea, la capacidad de... Año 95, por Sheridan, ajá. Sí, por Sheridan, por Hollywood. No, creo que alguien se... Disculpe, hay alguien con el micrófono abierto, porfa. Por favor. Sí. Al principio pensaba que quizá querían hacer una intervención, pero creo que es un micrófono abierto. Entonces, bueno, volviendo. La visión humana, ¿no? Es solamente una pequeña parte de lo que hoy significa ver, ¿no? Porque hoy ver quizá tiene más que ver con filtrar lo que queremos ver sobre una cantidad de imágenes que nos atormentan, ¿no? O tratar de descriptar imágenes que hacemos todos los días cuando el ordenador nos pregunta, ¿no? O el programa de la página web en la que estamos nos pregunta que identifiquemos los semáforos, las señales de conducción de la imagen en cuestión, ¿no? Es decir, descriptamos imágenes o tratamos de reconocer patrones, ¿no? Y como tal, la fotografía y el vídeo hace tiempo que se han revelado que no son medios que van más, o sea, que continúan siempre con esta idea de la literalidad, sino que son medios que están traduciendo lo que es la realidad, ¿no? Y más bien se convierten en un medio para lo que después viene a ser postproducido o reescrito, ¿no? Es decir, la fotografía o el vídeo puede ser solamente un momento en la captación de una imagen que después viene
articulada, manipulada de otras maneras, ¿no? En esta obra, tiene como a protagonista a la misma Ito, vemos toda una serie de retratos de ella, ¿no? Infinitos. Son cientos de retratos de Ito que recolecta este artista, Trevor Paglen, para someterlos a un programa de algoritmos. Entonces, básicamente lo que trata de hacer este artista es someter al programa una serie de retratos de Ito para que el programa, que se basa eso en algoritmos de reconocimiento facial, evalúe qué encuentra, ¿no? Entonces, desde parámetros objetivos, como pueda ser la edad más o menos de la persona, hasta factores completamente subjetivos, como puedan ser estado de ánimo, si se encuentra disgustada, si se encuentra interesada, sorprendida, ¿no? Vemos ahí toda una serie de reacciones faciales, ¿no? Que ha ido fotografiando. Y en la imagen que he tratado de hacer más grande, no sé si se vea, voy a tratar de... Me lo tapa el chat, pero bueno, recuerdo que es un script, ¿no? de la imagen, ese tipo de texto de website, ¿no? Donde cada una de las imágenes tenía como un porcentaje, ¿no? Como un número en el que especificaba cuánto feliz, cuánto disgustada, cuánto sorprendida, ¿no? Como que iba, como que diferentes etiquetas que podía discernir este programa de reconocimiento facial venían categorizadas, ¿no? y medidas en base pues, a este programa, ¿no? Y esta obra pues, se inscribe en una inquietud de este artista por tratar de darnos para dar cuenta pues, a las personas que podemos observar su trabajo de cómo funcionan los mecanismos tecnológicos hoy en día, ¿no? Para entender cómo las máquinas que hoy ven por nosotros, ¿no? Funcionan, ¿no? Es decir, trata de meterse en el sistema, trata de entender cómo funciona la maquinaria para después ofrecernos para dar visibilidad a ese funcionamiento, ¿no? Es decir, este ejercicio es un poco un ejercicio al estilo de las primeras obras en vídeo que reproducían animaciones, ¿no? No sé si tenéis presente Muybridge, cuando tiene varias series en las que son superposiciones de fotografías, o bueno, collages de fotografías, parecido en presentación a este Machine Readable Ito, donde vemos cómo se produce el movimiento de un caballo, cómo se produce el movimiento en general en una animación, ¿no? Como si fuera la separación de cada fotograma, ¿no? Puesto uno sucesivamente al lado del otro en lugar de utilizados en una animación, ¿no? O sea, en esos ejercicios Muybridge nos explicaba cómo funcionaba las animaciones o el vídeo, ¿no? La grabación a partir de un ejercicio de cronofotografía, y aquí pues Trevor Paglen nos enseña cómo funciona las máquinas que hoy en día pues, analizan por nosotros toda serie de hechos, ¿no? En este caso, pues nuestras reacciones faciales, ¿no? Y es que estamos en un entorno en el que la mayoría de las imágenes son producidas y son consumidas por otras máquinas, ¿no? Es decir, es una realidad que quizá no tenemos tan presente, pues porque no están, o sea, hacen falta más artistas como Trevor Paglen que nos las pongan a disposición, o sea, que nos las enseñen, ¿no? Pero muchas de las fotografías que hoy se producen son en relación a
a eso, desde la misma identificación facial que puede tener un teléfono móvil cuando decide por ti eliminar, pues eso, eliminar la contraseña, ¿no? O sea, el paso de la contraseña, y que son imágenes que desconocemos, que no vemos, ¿no? Y en esta... ¡Ey! En esta tónica, pues os traigo un vídeo de Ito Steyel de 2017, porque ella es eso, es teórica, pero también es artista, ¿no? Sobre todo de vídeo. Y os traigo este vídeo, Huelga, número 2, muy breve, donde aparece ella y su hija. Y entonces, ¿qué hacer, no? Es decir, en estas circunstancias, ¿qué hacer? ¿Cuál es o sea, cuál queremos que sea nuestra relación con estos medios, ¿no? Y bueno, quizá aquí de una manera un poco drástica, ¿no? Se ve a Ito que se va acercando pues seguramente a lo que es la cámara del ordenador y acaba destrozándola, ¿no? Lo que seguro nos demuestran estos artistas es que hace falta replantearse no solamente cómo miramos, sino qué influye hoy en día nuestros patrones visuales, ¿no? Y quizá, hey, no solamente que cómo miramos eso, sino también cómo nos miran, ¿no? Y en esta misión mecánica que está afectando nuestra manera de ver, Paglen, este artista americano, habla de que es crucial no solamente eso, la relación con las máquinas, sino también la legibilidad y la invisibilidad de las imágenes, ¿no? Y aquí os traigo una imagen de vuestra compañera Lubezka, que cuando estaba preparando la presentación, pues vi y me parecía que encajaba perfectamente en este tema de hoy, ¿no? Pues porque no solamente la produce en el contexto de Instagram, ¿no? Que es esta red social donde hoy producimos muchas de las imágenes que nos representan o con las que nos queremos ver representados, ¿no? Sino que también plantea pues esa legibilidad de una imagen que se está cargando, ¿no? Y que no es otra cosa que un retrato, ¿no? Ese autorretrato que es el modo en el que nos ven en las redes sociales, ¿no? Lubezka, ¿estás por ahí? ¿Quieres comentarnos tu autorretrato? Hola Patricia, gracias. Bueno, sí, este fue un trabajo que estaba realizando, que bueno, lo llamo de los nuevos autorretratos porque ahora la tecnología, como tú bien lo has dicho, bueno, son como los nuevos medios. Y en este caso yo lo estaba enfocando más hacia la parte del cuerpo, lo que era el lenguaje del cuerpo y mostrar esa imagen que se iba develando cuando empieza a cargar, ya en este caso era de YouTube, pero igual con ese mismo criterio lo podemos ver en YouTube, lo podemos ver en Instagram, en WhatsApp. Es esa captura de la imagen cuando no tienes como la señal correcta y que la retina a veces como que la capta y está presente, pero no está por la rapidez en que se suscita. Entonces, bueno, era más o menos esa intención. Y también dándole ese tratamiento evocativo, del recuerdo, que siempre he trabajado yo en mi trabajo. Entonces, bueno, era sobre todo enfocado hacia la parte de que somos un cuerpo y aunque no estamos en contacto en este momento, tú estás allá, nosotros estamos aquí, pero seguimos estando, aunque estemos a través de la tecnología. Como una cuestión de presencia. Es una cuestión de presencia. Sí, estaba pensando que también en un momento determinado esta Ito habla de la calidad de las imágenes, ¿no? Que es a lo que hace referencia este Paglen cuando habla de la legibilidad, ¿no? Y es que hay imágenes que por su calidad dejan de circular o son desatendidas, ¿no? En este nuevo entorno digital y pasan a ser invisibilizadas, ¿no? Exacto, desapercibida porque enseguida sigues.
Sí. Pasa la siguiente. Y hay otra cuestión que nos ponen en bandeja en las redes sociales, que es la circulación de la imagen, ¿no? Cuando perdemos el control de esas imágenes bueno, que Carla relacionaba con una pérdida también casi de identidad, ¿no? Pues porque vienen utilizadas, o sea, nuestras propias representaciones vienen utilizadas con otros propósitos que no nos atienden, ¿no? Llegando pues eso a ser hasta nocivas hacia nuestro ser, ¿no? Pero también han puesto, sí, añade Carla, ¿no? Como que la identidad de Internet, esa identidad en Internet que acaba siendo más grande que la real, ¿no? Que se duplica, se replica, se explota, podríamos decir, ¿no? Joan Foncuberta las llama imágenes furiosas, ¿no? Pues porque tienen esa capacidad de enfadar, o inclusive las llama, o sea, habla de imágenes que son peligrosas, ¿no? Pero también las redes sociales y la circulación en redes sociales ha permitido que otras cosas ocurran, ¿no? También con ciertos aspectos positivos. Este es un trabajo de otro artista que... Tengo el chat. ¿Alguien me puede decir el nombre del artista? ¿Qué tienes acá? Chad Sí. Snyder. Exacto. Bueno, pues él lo que plantea en esta obra es un collage de imágenes que saca de internet en el que están relacionadas con toda una serie de disturbios sociales en Irak, ¿no? Entonces, realiza este collage de fotos que secuencian manifestaciones, que se... Yo Se no te escucho. silenció el micrófono, Patricia. Ah, eso debe haber sido Gabriela sin querer. Hola. Yo no he tocado nada. ¿Qué pasó? Es que dice que el anfitrión silenció a Patricia. De repente intenta habilitarle el micrófono otra vez porque... No, espérate un momento. ¿Ahora me oís? Ya. Sí, Ahora sí. Sí, no sé qué ha ocurrido, pero me ha aparecido ese mensaje arriba. pero Y yo no lo he tocado. Nada, no he tocado la compu. eso es que los servicios de inteligencia están entrando en mi ordenador porque he visto el vídeo de Osama Bin Laden y están verificando con qué propósito. Bueno, sabéis, ¿no? Que al final muchas de esos contenidos, pues sí, tienen la manera de rastrear quienes los consumen, ¿no? Entonces, o sea, ahora estoy bromeando, pero la realidad es mucho más preocupante y asusta mucho más. Pero bueno, aquí tenemos esta serie de imágenes de manifestaciones y alzamientos sociales en Irak, ¿no? Que recoge este artista Snyder, y que son fotografías tomadas con los móviles, ¿no? En plenas manifestaciones, en plenos altercados, ¿no? Foncuberta habla de este hecho, ¿no? Con el que estaréis muy familiarizados, pues porque la realidad de las protestas en Caracas está muy... ha sido de alguna manera visibilizada también con todo este tipo de fotografías que después circulan por Twitter y por demás redes, ¿no? Foncuberta habla de que se tratan de intifadas postfotográficas, ¿no? Intifadas pues porque en lugar de piedras se disparan fotografías, ¿no? Es gracioso, pero bueno, remite a esa idea de la intifada. Y que una vez son tomadas, que esas fotografías una vez son ejecutadas, ¿no? Pues tienen una expansión imparable en Internet que no atiende a controles, ¿no? Que
que su difusión en redes, pues no solamente el aspecto más interesante, sino que esa difusión, esa expansión imparable, pues lleva asociada pues la reacción social, ¿no? Y que se produzcan esos levantamientos, o sea que anima a que se produzcan después nuevas realidades en función de esa circulación, ¿no? Por posfotografía, ¿no? El Joan Fontcuberta entiende, por posfotografía, Joan Fontcuberta entiende que son imágenes que han, o sea, el término este de posfotografía es un término que nace en los años 90, antes de que aparezca la expansión digital, antes de, digamos, de que Internet se vuelva como popular y llegue a todos los hogares, ¿no? Nace asociado a las tecnologías digitales que permiten la edición fotográfica, ¿no? Pero después, con todo el tema digital y con Internet, el término se consolida y pues hoy en día lo relacionamos más ya no solamente con las tecnologías de edición, sino con la imagen digital que, pues eso, que permite ser fácilmente editada por su construcción a partir de píxeles y sobre todo por esa condición de circulación, ¿no? En todas estas plataformas que favorece pues, el hecho de que no es material, ¿no? Fontcuberta habla de estas imágenes en este libro La furia de las imágenes. ¿Alguien puede leerlo por mí, por favor? Veo. Sí, porfa. Las imágenes han cambiado de naturaleza. La situación se ha visto agudizada por la implantación de la tecnología digital, Internet, la telefonía móvil y las redes sociales. Las imágenes circulan por la red a una velocidad de vértigo. Han dejado de tener el papel pasivo de la ilustración y se han vuelto activas, furiosas, peligrosas. Joan Fontcuberta, La furia de las imágenes, 2016. Y por furiosas, por peligrosas, ¿no? Os traigo ahí una imagen de esta persona manifestándose con una portada de Charlie Hebdo, ¿no? Que nos recuerda pues el dramático, o sea, la tragedia que sucedió cuando fue atacado por terroristas islámicos, ¿no? Por la razón de las caricaturas de Moja, o sea, de esto que atendían a la religión islámica, ¿no? Entonces, Fontcuberta establece un decálogo posfotográfico, ¿no? Que aparece en la lectura que os propongo, es esta lectura que de hecho está pensada para, o sea, que la tomo de un artículo que publica en un diario y que como tal es eso, es un artículo en un medio de reproducción masiva, como es el periódico, creo que es el periódico La Vanguardia, ¿no? Y con el propósito de llegar pues, al mayor número de público, ¿no? No vamos a leer aquí el decálogo, pero os lo traigo para recordaros que tenéis esa lectura asociada al tema de hoy, ¿no? Que es esta introducción y esta presentación de qué es la posfotografía, ¿no? En palabras de Joan Fontcuberta, y que tenéis en el Padel, ¿no? Nosotros pasamos más bien a atender algunos de los problemas que vienen asociados con esta imagen posfotográfica y que tiene que ver con la inflación, ¿no? Con esta marea de fotografías que de manera difícil vamos a poder consumir, ¿no? Este es un artista que presenta esta instalación. Se tratan de 24 horas de fotografías en Flickr. En ese momento, cuando realiza la instalación, 24 horas de fotografías en Flickr eran 1.500.000 fotografías, ¿no? Con lo cual el artista calcula cuál es el tiempo que podríamos destinarle para poder verlas todas y la cuenta matemática sale a que necesitaríamos 2 semanas y dedicarle únicamente 1 segundo a cada una para poder verlas todas, ¿no? Y es una instalación que
bueno, que ya nos abruma por el nivel o sea, por las dimensiones y por esa impenetrabilidad que no podemos afrontar, ¿no? Es decir, aunque parezca lúdico y tengamos a este niño así felizmente extendido sobre esta marea de fotografías, pues hay, cuando uno se para detenidamente a pensar en lo que nos propone el artista, ¿no? De ver todas estas fotografías, pues lo mínimo que podemos hacernos es abrumarnos, ¿no? Y es que la inflación de imágenes a la que estamos en estos días expuestos es algo sin precedentes, ¿no? O sea, hay una superabundancia visual que, más allá de los temas o de los motivos de estas fotografías, ¿no? Hay una superabundancia, una sobreproducción de imágenes que no vamos a poder consumir, ¿no? Y que Fontcuberta relaciona con el hecho de que estamos instalados en un capitalismo de las imágenes, ¿no? Dice él, y no solamente instalados en este capitalismo de las imágenes, sino también en sus excesos, ¿no? Y estos excesos ya no tienen tanto que ver con el que esta marea de fotografías nos pueda producir asfixia cuando tratamos de consumir o de buscar referentes de alguna cuestión, ¿no? Sino que nos plantean un tema de suma importancia y un gran reto, ¿no? Que es el cómo gestionamos toda esta superabundancia de imágenes desde una posición política, ¿no? Es decir, cómo podemos gestionar políticamente estas imágenes pues en temas de visibilidad, ¿no? O sea, pensando en minorías, pensando en diversidad, ¿no? En este caso, esta otra artista, Corinne Bionet, presenta esta obra. Tiene toda una serie de fotografías de este tipo. La serie se llama Photo Opportunities. Esta es la primera, la que da origen a la serie. En ella, visitando la Torre de Pisa, cae en cuenta de que la mayoría de los turistas tratan de tomar la fotografía desde el mismo punto de vista, ¿no? Y a raíz de esa apreciación, ¿no? Y después verlo corroborado pues, en las postales que se venden en el punto o sea, en el lugar del monumento, realiza una pequeña investigación, ¿no? O sea, trata de surfear esa marea de fotografías al estilo del anterior artista y trata de acumular fotografías de este monumento, ¿no? Y al superponerlas, cae en cuenta de que todas comparten este mismo punto de vista, ¿no? ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, sí, sí. Es que ahora me ha aparecido otro mensaje que decía que los participantes ahora pueden ver sus pantallas. ¿Todo bien? Vale. La tecnología, como la clase de tecnología hoy, bueno. Sí, alguien está boicoteándola. Está participando. Alguien está entrando en nuestra presentación, definitivamente. Hay un invitado no previsto. Entonces, bueno, esto que al final resulta como curioso, ¿no? El que los monumentos pues aparecen tipificados a tal manera que siempre aparecen representados de la misma manera, ¿no? Y que el turista llega y trata de repetir la fotografía que ha visto de ese mismo monumento anteriormente, ¿no? Pero nos ponen ante una realidad bastante preocupante, que es que compartimos una imaginación, o sea, compartimos este imaginar, ¿no? Es decir, una imaginación hipersincronizada que casi que anula nuestra propia capacidad de imaginar otras maneras de ver, ¿no? Y que lo demuestra en esta serie pues, de Photo Opportunities esta artista, ¿no? Con el tema, en este caso, de los monumentos y del turismo,
pero que podríamos tratar de entender si ocurre en otros ámbitos también, ¿no? Probablemente sí. De hecho, esta imagen también nos permite hablar de lo que entendía un teórico español, José Luis Brea. Él tiene un libro que dedica a las 3 eras de la imagen, está muy interesante. Quizás lo podría encontrar, voy a apuntármelo para buscároslo. Él falleció y cuando falleció todas sus publicaciones se pusieron en línea, abogaba mucho por la cultura libre y compartir, o sea, el compartir contenidos en Internet. Entonces creo que pudiera encontrarlo. Las 3 eras de la imagen. Voy a apuntármelo acá. Pero él habla, José Luis Brea, habla de las imágenes electrónicas como si se tratasen de imágenes mentales, ¿no? Porque comparten esa misma calidad de espectro, ¿no? De que estas imágenes electrónicas son como las imágenes mentales que podemos tener cuando pensamos en cosas concretas, pues porque comparten esa cosa del espectro, de esos límites que esta imagen como que nos ayuda mucho a imaginarlos, ¿no? Esos límites imperfectos, esa calidad de que aparecen pero desaparecen, ¿no? Esa esfumatura, ¿no? En esta otra obra de Fontcuberta tenemos también o sea, que también atiende de alguna manera esta inflación de imágenes. Esta es una serie que Fontcuberta, los Googleramas de Fontcuberta, que construye a partir de búsquedas de imágenes en Google. Entonces lo que hace es identificar alguna imagen. Ahora te lo escribo, Carla, que si salgo de la presentación pierdo el hilo. Pero el libro como tal de José Luis Brea se llama Las 3 eras de la imagen. También tiene otro que es Cultura RAM. O sea, hay veces en que es un poco críptico, un poco difícil de seguirle, pero algunos de los planteamientos son súper oportunos y muy actuales aún en día. Voy a tratar de conseguirlos. De hecho, él, si conocéis, hay una, no sé ahora cómo se llama ella. Él estuvo, bueno, la última pareja de él fue una venezolana, que ahora no recuerdo el nombre, pero que, bueno, que está sentada en... ¿Alguien lo dijo? Sí, no recuerdo ahorita su nombre, pero incluso estaba pensando comentarles que ella tiene una revista digital que se llama Campos de Relámpago y que ahí hay muchos textos de Brea, ¿no? Que fue Sí. su esposo. Ella Sí. ahora les digo cómo se llama, no me acuerdo, pero es una chica venezolana que vive en Madrid. Sí, ahora olvidé su nombre, pero ella tiene cada domingo, si uno se suscribe a su newsletter, tiene este campo de relámpagos y envía una lectura, o sea, propone una lectura crítica, ¿no? O sea, comparten estas lecturas críticas de domingo y en su momento, o sea, ella ha facilitado varios textos de Brea en este campo de relámpagos. Entonces yo creo que en el archivo de este... O sea, al final es un archivo crítico, pero que en lugar de ser una revista, pues eso, envían un artículo dominical, ¿no? Pero si uno entra en el archivo, seguramente se encuentran allí también algunos artículos de Brea, si no los libros enteros, ¿no? Yo quizá tengo alguno, así voy a tratarlos de compartir, o sea, lo que tenga lo compartiré en el Paddle porque es muy interesante, sobre todo la apreciación que hace a nivel de las repercusiones estéticas de estas imágenes digitales, ¿no? Y bueno, en este caso, siguiendo con Fontcuberta, en esta serie de Googleramas lo que hace Fontcuberta es escoger una imagen que se ha convertido en una imagen viral o que ha tenido esa repercusión en los medios, ¿no? Una imagen de actualidad, en este caso es esa imagen de las torturas de Abu Ghraib, perdón. Y lo que hace es construir esa imagen, ¿no? A partir de las búsquedas asociadas
a esa imagen en Google Images, ¿no? Entonces, se crean pues estas imágenes de las que traigo una, la imagen que veis a la derecha, ¿no? Es como está conformada la imagen, ¿no? Está conformada a partir de todas estas imágenes de este collage, ¿no? Entonces, claro, uno puede reconocer ahí imágenes asociadas que puedan tener relación, ¿no? De hecho, se ven quizá algunos de los líderes políticos que favorecieron la invasión de Irak, ¿no? O quizá hay algunas imágenes de líderes iraquíes, o quizá hay alguna imagen de los conflictos, o sea, del conflicto bélico, ¿no? Más de carácter militar. Pero después puede haber otras imágenes que por alguna razón el buscador ha vinculado y que no tienen nada que ver, ¿no? Es decir, aquí yo ahora mismo no reconozco ninguna, pero a veces la presencia de imágenes que no tienen nada que ver puede resultar casi que cómica, ¿no? Es decir, y sobre todo como contrastada con esta imagen de denotada violencia, ¿no? Pero es eso, yo no sé si estoy viendo como un torero por ahí, ¿sabes? Pero reconozco una estrella, reconozco, no sé si alguno más reconoce, ¿no? Pero me parece que hay la imagen de una estatua también. Pudiera haber también imágenes de dibujos animados, es decir, imágenes que nada tengan que ver o que la relación no, del buscador con esta otra imagen de Abu Ghraib no destierna, ¿no? Pero que al realizar una búsqueda sobre estas torturas, pues aparezcan asociadas, ¿no? Entonces, es plantearse cómo se construyen esas imágenes, ¿no? Otra, bueno, en esta superabundancia de imágenes, la pregunta que nos podríamos hacer es cómo gestionarlas y cuál es la labor que puede realizar el artista para adentrarse en esta marea de imágenes y poder sacar algún tipo de propuesta, ¿no? Y sobre esta manera de acercarse tenemos la obra de Penélope, de esta artista Penélope, que en esta obra presenta las puestas de sol, o sea, presenta una selección de puestas de sol aparecidas o que encuentra en el portal siempre de Flickr para el momento en el que realiza la primera obra de este tipo. En 2006 las puestas de sol eran 500.000 y para 2015, o sea, casi 10 años después, las puestas de sol eran 12 millones. Entonces, ante esta imposibilidad ante la imposibilidad de recolectarlas todas, de exponerlas todas, de encontrar algún patrón adicional al de que se tratan de puestas de sol, ¿no? Se pregunta qué sentido puede tener el crear otra imagen de una puesta de sol si es el tema que yo quiero tratar, ¿no? Y llega a la conclusión de que no tiene ningún interés añadir más imágenes sobre esa misma imagen, ¿no? Es decir, que no quiere contribuir a ese gran flujo de imágenes de puestas de sol, sino que prefiere, en este caso, crear su propuesta artística a partir del reciclaje, ¿no? De fotografías. Y así es lo que hace, recicla algunas de estas fotografías, de este 500.000 de fotografías o de estos 12 millones de fotografías, porque es como tal es una instalación que ha presentado en diferentes ubicaciones, ¿no? Entonces en cada nueva presentación pues tiene la posibilidad de modificarla según las características de la sala, ¿no? Entonces, lo que hace es una selección y las presenta tal cual, ¿no? El tema del reciclaje de estas fotografías que implica un posicionamiento pues, crítico ante esta situación, también
nos pone ante la fatalidad, ¿no?, de que no existe una contaminación cero, pues porque para cuando ella, con el paso de los años, vuelve a tratar de seleccionar fotografías para estas nuevas instalaciones, se da cuenta de que fotografías de su propia obra han acabado en ese mismo torrente de imágenes, ¿no? Entonces, la artista que trata de tener una posición, pues eso, de reciclaje o de no contaminación, ¿no?, con mayor número de imágenes que repiten siempre el mismo patrón, pues acaba siendo responsable también de que aparezcan nuevas imágenes relacionadas siempre, ¿no? Entonces es un poco la contradicción de los tiempos que vivimos, ¿no? Otra de las posiciones que puede ocupar el artista en esta marea de fotografías es... Esto me marca que quedan 10 minutos, voy a tratar de terminar la presentación. En este caso, esta Monica Haller lo que hace es recopilar las fotografías de un ex compañero suyo, Riley, que fue veterano de la guerra de... No me recuerdo si era de Afganistán o de Irak siempre, pero en cualquier caso había sido médico o sea, había participado como médico y utiliza la cámara de su móvil fotográfico para captar esta realidad del conflicto bélico, y sin hacerse grandes presunciones va tomando fotografías, ¿no?, como una manera de tratar de comprender lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, no tanto del conflicto como tal, sino de lo que está viviendo, ¿no? Y cuando se reincorpora a su vida como civil, todas esas fotografías pues las deja en su móvil, no las toca más, ¿no? Entonces lo que hace esta artista, Monica Haller, es recuperar esas fotografías y darles una narración, ¿no? Es decir, colocarlas, en este caso, como en un fotolibro, ¿no?, y darles un discurso, o sea, bueno, un discurso no necesariamente, un orden, ¿no? Les da un orden y con eso crea la historia de Riley y su visión o sea, y su testimoniancia de todos estos hechos, ¿no? Y en este caso el artista como tal lo que hace sin más, porque no interviene en las fotografías, no hace tampoco una gran selección, sino que trata de incluirlas todas, ¿no? Es actuar un poco como un catalizador, ¿no? Ayuda al autor de las fotografías a enfrentarse, ¿no?, y a cerrar ese episodio de su vida, ¿no?, de alguna manera. Sí. Ay. Bueno, este es un vídeo, entonces se pueden ver algunas imágenes van pasando las imágenes para que uno pueda ver cómo están planteado, ¿no? Adicionalmente a las imágenes hay también algunos escritos de este Riley, ¿no? Y bueno, eso le ayuda de alguna manera a revivirlas y a, como decía, a cerrar el episodio vital, ¿no? Algunas son de tremenda dureza, pues porque es eso, es decir, intervenciones, o sea, un hospital de guerra no creo que sea un lugar donde haya imágenes poco duras, ¿no? Aquí os traigo, pasamos a otro artista, en este caso, Alfredo Yar. Él es un artista chileno radicado en Nueva York, siempre en esta línea de sucesos terribles, ¿no? En 1994 viaja a Ruanda a razón del genocidio que se está produciendo allá contra una de las etnias. Y entonces este hecho le marca de por vida ya la que va a ser su relación con el arte, ¿no? En esta obra él
presenta las portadas de este Newsweek, ¿no? En el que presenta las portadas de este semanario, ¿no? Desde el momento en el que se produce la primera matanza en Ruanda hasta el momento en el que el semanario dedica la primera portada a lo sucedido, ¿no? Y es que lo que atormenta a Alfredo Yar de esta realidad es que este conflicto bélico, esta limpieza étnica que está sucediendo en Ruanda está sucediendo ante los ojos del mundo sin que nadie lo vea, ¿no? Y nos plantea esta situación otra de las grandes problemáticas que afectan a la imagen, ¿no? Que son las imágenes que no existen, o sea, las imágenes que nos faltan, las imágenes que a pesar de poder existir, pues no circulan, ¿no? Esa invisibilidad de algunos hechos, ¿no? Y bueno, estos hechos a Alfredo Yar le influyen no solamente pues, por la gravedad de lo sucedido y la falta de atención internacional, sino también porque le plantean un ejercicio de representación de lo irrepresentable que se vuelve un ejercicio difícil, ¿no? de llevar a cabo. En este caso pues lo formaliza de esta manera, con las portadas del semanario que debería dar una visión de los hechos globales, ¿no? Y cómo esos hechos globales no atienden a algo de la magnitud de esta tragedia, ¿no? Pues porque, no sé si tengo aquí apuntado. Bueno, no lo tengo aquí apuntado, pero es una terrible tragedia, es decir, mueren muchísimas personas en esta limpieza étnica, sin dimensiones hasta el momento. Y bueno, esta experiencia le lleva a tratar de representar lo irrepresentable, ¿no? En esta otra obra, Real Pictures, el ejercicio lo lleva a cabo de la siguiente manera, ¿no? En lugar de poner las imágenes, o sea, de enseñarle al espectador las imágenes de estas situaciones que le encuentran, ¿no? Desde víctimas, familiares, matanzas, ¿no? Que él testimonia, pues porque se desplaza hasta Ruanda, ¿no? Deciden no enseñarlas como tal, sino que construye estas cajas en las que introduce la imagen y lo que enseña son las descripciones de las mismas, ¿no? Entonces aquí las dispone de maneras diferentes, recordando un poco la presentación de los monumentos, ¿no? Algunas las apila, otras las coloca sobre la superficie del pavimento, casi que como lechos mortuorios, ¿no? Y en cada una de ellas se realiza esta descripción que al final debe ser la que nos permita hacernos esta imagen mental de lo que describen, ¿no? Esta es una instalación, esta tercera obra que os traigo de él, es una instalación que dedica a la imagen que podéis ver en la esquina inferior derecha, ¿no? Esta imagen, obra de un reportero, Kevin Carter, que con esta imagen se ganó el Pulitzer y el World Press Photo en el año en el año en que la toma, que es también en los años 90, del 93, si no voy mal, y es la imagen de una niña famélica que está pues acechada por este buitre, ¿no? Esta imagen generó muchísimo rechazo en todo el mundo, o sea, a partir de que la publican en los medios para hablar pues de la terrible escasez y esta terrible, no sé la palabra, bueno, cuando hay una de estas... Hambruna.
Sí. Cuando hay uno de estos, unas de estas etapas, ¿no? de famine, o sea, de hambre, ¿no? Entonces, esta imagen apenas salta a los medios de comunicación, pues provoca un montón de rechazo y empiezan a criticar a este reportero pues por no haber ayudado a la niña, ¿no? Que cómo se permite, cómo es posible que por captar esa imagen, ¿no? Con la que pretende atormentar las conciencias de los lectores, pues haya preferido tomar la imagen a ayudar a la niña, ¿no? Bueno, eso después hay toda una serie de construcción de que no necesariamente fue así, ¿no? De hecho, este fotoreportero, justamente la viralización de esta imagen provocó que seguramente con algunos problemas que acarreaba acabó suicidándose, ¿no? En el año en el que recibió por esta imagen los más grandes premios a los que puede aspirar un fotógrafo, la crítica y la presión que recibió a raíz de todos los sucesos en torno a la misma, pues lo condujeron a este dramático final, ¿no? Entonces, en este caso, Alfredo Jarr se pregunta, ¿no? por cómo el poder de las imágenes puede, o sea, sí puede despertar conciencias y puede también tener graves consecuencias en la vida de las personas, ¿no? Desde esta niña hasta el fotoreportero, ¿no? Pero lo que quizá queda más pasa más desapercibido de esta instalación es que, como denuncia o hace saber Alfredo Jarr, esta imagen hoy en día forma parte de una gran cartera de derechos de autor, ¿no? Del grupo, pertenece al Meghan Patricia Carter Trust, cuyos derechos administra el grupo Corbis, al parecer, que es la agencia fotográfica más grande del mundo, y cuyo propietario final es Bill Gates, ¿no? Uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Que aunque tenga sus fundaciones y demás, pues no deja de chocar el hecho de que la circulación de esta imagen dependa, ¿no? de una de las riquezas más grandes del mundo, ¿no? Pues porque nos hace hacernos la pregunta de cuando alguna de estas imágenes sea incómoda, dejará de circular, dejará de existir, ¿no? Y más allá de los planteamientos éticos que plantea Alfredo Jarr en esta instalación, ¿no? La pregunta que nos deja y que me gustaría que fuera la conclusión de esta clase, ¿no? Es el que una fotografía, que podríamos también sustituir por una imagen, ¿no? por todo lo que dijimos en la clase de hoy, no se toma, ¿no? Se hace, se construye, ¿no? Pues como esta imagen de Kevin Carter, que aunque él fotografió, no podemos verla, pues, o sea, no podemos ver en este caso el entorno en el que la tomó, pero él iba acompañado, era un grupo de fotoreporteros que habían sido invitados por el régimen o por los gobernantes de Sudán para retratar estos episodios de hambre y básicamente iba acompañado de toda una escolta de milicianos, ¿no? Que no hubiesen permitido tampoco que hubiese interferido en la situación, o sea, no iba en concepto de invitado y podía tomar fotografías, pero no estaba previsto que él como tal interfiriera, ¿no? Pero bueno, las fotografías es eso, se pueden tomar, pero al final hay toda una realidad que las envuelve, que hace que nos tengamos que plantear cómo están construidas, ¿no? Y desde qué
parámetros e intereses son realizadas. Y esa manera en la que tratamos de, o sea, de la misma manera que tratamos de construir cómo se producen las imágenes, nos tiene que hacer pensar también cómo es la representación y la imagen que hoy tenemos del mundo y en qué medida está condicionada por ello, ¿no? Y bueno, aquí termina la presentación. Estoy feliz de haber llegado al final porque eso significa que podré lograrlo con las siguientes sesiones, que hay esperanza para que pueda en las siguientes clases llegar a final de temario. No sé si queréis hacer algún comentario. Yo he terminado por ello. Yo creo que algunos ya se fueron a tomar su descanso y que os espera la siguiente clase. Entonces, cualquier cosa sabéis que seguimos en contacto por email, por WhatsApp. Y solamente añado que como final de este tema y también introduciendo también algunas de lo que aparecerá en los siguientes, os proponía una película de un artista holandés que voy a tratar de compartiros, no sé si hoy, mañana, pero seguramente antes del fin de semana, de manera que podáis verla. Porque no creo que tenga sentido que la pase en clase, porque seguramente el audio no va a ser el mejor. Entonces, lo que voy a hacer es una grabación de esta película y os la voy a compartir por link, ¿de acuerdo? Y cada uno pues después se lo mira de la manera que, en el horario que más le convenga. De esa manera también lo podéis enchufar al ordenador o a la televisión y verlo como mejor os convenga. Muchísimas gracias, Patricia. Estupenda la clase, ¿verdad? Una pasada, riquísima. Muy buena, Estuve gracias. corriendo, pero logré. Interesante. De verdad, muchísimas gracias. Muy bien, feliz de que os haya gustado. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Y antes, Sí, nos pues, vemos la semana que viene. Gracias. os enviamos trataré de, Angie desde la Sala Mendoza me está echando una mano a eso. Trataré de compartiros el link para que podáis veros la película. Ah, buenísimo. Seguramente nos dejará indiferentes, ya os advierto. Va muy en la línea de las imágenes y de los contenidos de hoy, o sea que os va a seguir atormentando y persiguiendo esta imagen. Qué maravilla. No, de verdad, muchísimas gracias. La esperamos entonces. Bueno, chicos, chao. Chao, gracias. Chao. Chicos, nos vemos ahora en unos minutos. Adiós, gracias. Chao. Chao.